¿Sabías que el petróleo también es llamado oro negro? Que antes de su llegada, la economía en Venezuela se basaba en la producción y explotación de productos agrícolas como el café y el cacao. Pero seguro ya conocías estos datos. Es por eso que hoy te presentamos 15 datos que seguro desconocías de la historia del petróleo en Venezuela. La primera aparición del petróleo fue antes de la llegada de los españoles. Los nativos ya lo conocían con el nombre mene y lo utilizaban para impermeabilizar sus canoas. En 1878, Manuel Antonio Pulido obtiene los derechos para la explotación de un terreno mineralógico ubicado en Alquitrán, formándose la primera compañía de petróleo en Venezuela, Petróleo del Táchira. En 1883 se logra extraer el petróleo de la hacienda Alquitrán en el pozo en Breca para producir queroseno y así empezar la industria petrolera en Venezuela. Sin embargo, para 1913 se abrió lugar a la gasolina, convirtiéndose en el principal derivado del petróleo. El Sumaque 1, ubicado en el cerro La Estrella, fue el primer pozo comercial de petróleo de Venezuela a partir de 1914, produciendo 250 barriles diarios. En 1917 se fundó la primera refinería en Venezuela y en toda Latinoamérica, la refinería San Lorenzo, en Zulia. Para 1922, el pozo Los Barrosos 2 reventó por 9 días. Esto ocurrió ya que los perforadores no podían controlar la alta presión que tenía el yacimiento. Este acontecimiento le mostró al mundo el potencial petrolífero de Venezuela, atrayendo la vista de todas las compañías petroleras norteamericanas y holandesas. En 1929, Venezuela se convierte en el segundo mayor exportador de petróleo, después de Estados Unidos. En 1936, el petróleo representó el 90,1% de las exportaciones, dejando atrás al café con un 5,2%. La Ley de Hidrocarburos fue aprobada en 1943. Todo lo referente a su explotación, industrialización y comercialización se rige por esta ley y el gobierno tendrá permitido obtener la información sobre el estado de las compañías y empresas. A partir de 1948, se crean las primeras promociones de ingenieros de petróleo para formar personal capacitado, abriéndole lugar a la Escuela de Ingeniería de Petróleo en la Universidad del Zulia, la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo en Caracas y el Tecnológico Venezolano de Petróleo en el estado Miranda. En 1948 fue aprobada la Ley de Impuestos sobre la Renta, también conocida como el 50-50, donde se incrementaba la participación del Estado a un 50%. El 14 de septiembre de 1960 se funda la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Años más tarde, para 1975, se constituye la empresa Petróleos de Venezuela, PDVSA. La mayor producción de petróleo en Venezuela fue en 1998, donde produjeron un promedio de 3.400.000 barriles diarios. En el 2002 se sustituyó una gran cantidad de personal capacitado por personas sin experiencia, trayendo como consecuencia un notable retroceso en la industria. Venezuela no se encuentra por fuera de las terribles consecuencias que puede causar el petróleo al medio ambiente. Para el 2020 se reportaron 16 derrames de petróleo en 5 estados, además de la fuerte contaminación que ha causado daños a zonas geográficas como el lago Maracaibo y campos de cultivo.
Por último, un dato extra. En la historia del petróleo en Venezuela escucharemos mucho la frase sembrar petróleo. Esta expresa la idea de que los ingresos obtenidos por la venta petrolera pueden ser ahorrados e invertidos en el fortalecimiento de áreas económicas como la agricultura, la ganadería o en la industria. Así culmina la historia del petróleo en Venezuela, empezando como una gran potencia que le permitió al país alcanzar un desarrollo y avance económico, hasta deteriorarse y llegar a una escasez de mantenimiento, personal capacitado y maquinaria. Sin embargo, no se puede ocultar el hecho de que aún hoy en día el petróleo sigue siendo una opción para el desarrollo del país y que sus vastas cantidades de reserva son la prueba de ello.